Monticelli. Gracias, Paula, por sumarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Paula Monticelli es co-founder de CryptoMate. Ahora nos va a contar un poquitito de qué se trata. Así que bueno, bienvenida, Paula. Para Gracias. empezar, Para ¿qué es empezar, CryptoMate? qué suerte que pudimos coordinar. Porque fueron como 2 lunes seguidos, yo me moría de vergüenza y decía, ay no, pobre, le estoy cancelando. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué es CryptoMate? La pregunta tiene una respuesta que voy a simplificar, después podemos hacer un doble clic y básicamente es tecnología para integrar funcionalidades Web3 en productos tradicionales. Eso significa que todo lo relacionado a lo que es la industria blockchain, que es esta evolución de Internet, con nuestra tecnología lo puedes incorporar de una manera sencilla, rápida y con un go-to-market lo más eficaz posible. Algo que quizás te llevaría aproximadamente 8 meses en desarrollar, con nuestra tecnología lo puedes hacer en 3. Perfecto. Y le hacíamos por ahí una pregunta similar de este estilo Juan Fantoni, Pomelo. Sí, exacto. ¿Qué ejemplos tenés del día a día? ¿Con qué ejemplos trabajan Bien, ustedes? Por nosotros ejemplo? trabajamos mucho con los casos de uso porque, como bien se sabe, blockchain es una industria nueva y que está en desarrollo. Entonces, como la tecnología está en desarrollo, los problemas están en desarrollo y las soluciones están en desarrollo. Y es un poco como pasaba en los principios de Web 2 o en los principios, no sé, de lo que era el e-commerce o de las páginas en internet, que la gente decía, ¿para qué me sirve esto si yo con lo que tengo hoy estoy bien? Siempre hay cierta resistencia. Entonces, las cuestiones que vienen a fortalecer blockchain, que es la tecnología subyacente al caso de uso más común que nosotros conocemos que son las criptomonedas, es todo lo que requiera un extra de seguridad y un extra de trazabilidad. Es decir, cómo podemos hacer un seguimiento eficaz que al mismo tiempo se hable como un idioma en común, y ahora te voy a dar un ejemplo, y que haya un acceso público. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al caso de las aseguradoras, lo que les pasa a las aseguradoras es que una persona que tiene un seguro se cambia de aseguradora en aseguradora dependiendo quizás el recorrido o los siniestros que tenga a cargo. Y entre las aseguradoras no comparten las bases de datos. Entonces, yo si soy aseguradora A, no sé si vos, por ejemplo, tuviste 3, 4, 5 siniestros y sos un conductor poco responsable que venís de la aseguradora B y venís conmigo porque en la otra o te quieren cobrar de más o ya no te quieren reconocer determinada cuestión. Entonces, si nosotros podríamos almacenar toda esa información en la blockchain, lo que podríamos permitir es que cualquier aseguradora se conecte, obtenga esos datos y se pueda armar, por ejemplo, como un perfil de riesgo de la persona, ¿sí? Indiferentemente de en qué tipo de aseguradora está incluido o incluida. Y ahí se puede jugar con muchas variables, por ejemplo, que no solamente esté el conductor, sino que también esté el auto y crear como una base de datos de público acceso para el auto en el caso de que pasa mucho, vos lo vas a vender y decís, no, este auto tiene 100.000 kilómetros. Y después está toqueteado o te dicen, no, esto de primera mano no tiene ningún choque y resulta ser que fue a un taller mecánico, etc. Entonces, esa oblea o esa identificación única que suele tener un auto, si en el proceso se puede almacenar en blockchain, independientemente de lo que pase, toda esa trazabilidad que tiene el auto podría estar guardada y se podría ir consultando en la medida de que se necesite. Claro, perfecto. Sí, Ese es sí. un caso de uso, pero hay muchos. Sí, sí, Criptomonedas sí. es uno, esto es para aseguradoras. Se podría pensar, bueno, hay casos, por ejemplo, con esto de los NFT tickets para viajes, todo lo que es esto que te contaba de la aseguradora quedaría almacenado en un NFT, pero el NFT también tiene otros usos que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado secundario. El mercado secundario en los viajes es como, ok, si yo hoy compro un boleto tradicional, yo no lo puedo revender porque no es transferible. En cambio, en el modo NFT sí, porque el NFT va variando el ownership dependiendo de la wallet que tenga asociada. Y después, bueno, hay un proceso justamente después para identificarlo, pero hay cosas que se pueden hacer que con las tecnologías tradicionales no se podrían. Sí, no, está perfecto. Digo, más allá digo, sin caer en ese perfil más técnico del NFT, el ownership, que es cierto que por ahí con la industria de viajes pasa eso. Está bueno el caso de las aseguradoras que mencionas porque es algo súper, súper básico de manual que vos decís, bueno, mira, puedo distinguir un perfil bueno y un perfil malo, Exacto, puedo limitar esos riesgos. exactamente. Y bueno, y también con el ejemplo del cuenta kilómetros del auto, también es algo súper, súper, súper tradicional que no se había logrado resolver, o al menos que yo supiera, ¿no? Sí. Y ustedes por ahí con la parte de blockchain vienen a hacerlo, para que dice, che,
pero ¿cómo le puedo poner blockchain a una empresa, a una idea, a un proyecto Sí. que vienen a resolver CryptoMate? Creo que con eso queda muy, muy Sí, claro. siempre es, y nos sentamos mucho nosotros con las empresas al principio a ayudarlas a justamente cranear esto de Claro. cuál es la nueva unidad de negocio o cuál es el potencial sobre tu negocio existente que se abre con esta nueva posibilidad. Es un poco por ahí. Si alguien quisiera plantear un producto de cero también, 100% Web3, súper posible con nuestra tecnología. Pero bueno, como nosotros siempre trabajamos en tecnología y estamos muy gancheros con la innovación, la idea justamente es bajar estas barreras de acceso y empezar a potenciar esta tecnología que es la evolución de Internet. Que seguramente convivan, porque hoy en día usamos el teléfono tradicional y el WhatsApp, no es que se sustituyen, pero al mismo tiempo es bueno, como nosotros como usuarios y entendedores de Internet apostamos y creamos cosas para que realmente vaya en esta línea de innovación y de futuro. Y antes de entrar también por ahí en cómo se da ese proceso de nuevos clientes, de crecimiento de la compañía, ¿cuál es tu contexto? ¿De dónde nace todo? ¿El Uy, proyecto, la idea, en qué año ok. arrancó como lo que era hoy? No arrancamos como lo que éramos hoy, arrancamos mediados del 2021. Cuando arrancamos fue como una conjetura o una idea final de la expertise que traíamos los tres co-founders. Mi CTO, que se llama Guido, viene de haber trabajado muchos años en la industria financiera tradicional, como developer y desarrollador de productos financieros, está en PayPal. Alan, que es un poco el que lidera la compañía conmigo, viene de hace muchos años, esta es la cuarta startup que hace, entonces con mucho conocimiento del mercado de la tecnología y siempre yo le digo, vos sos un visionario porque siempre estás como un paso más adelante. Su primera startup fue una HR Tech de juegos, que en ese momento era como, esto es raro, y ahora digamos hay muchas empresas que están en esa. Y viene también, digamos, de un emprendimiento con la industria de las criptos, B2C. Y bueno, yo vengo trabajando en blockchain desde 2017, en una experiencia en Europa, pensando en lo que es la parte de ciudades inteligentes. Y era bueno, ¿cómo combinamos esto, en definitiva, para hacer un delivery de un producto? Empezamos con lo que ya sabíamos hacer, algo sencillo, que era B2C, que era sobre finanzas descentralizadas, un exchange tradicional. Y ahí dijimos, hay demasiada competencia, que es parte del aprendizaje, se gasta mucho dinero en marketing, y por esta expertise venía la gente y nos preguntaban, ¿cómo puedo yo ser parte de esto? Y ahí dijimos, bueno, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, pivoteemos y hagamos con esta misma tecnología, en vez de un producto final, un producto que sea embebido en otros para que cada producto pueda tener su Web3 personalizado de algún modo. Y ahí, ¿crees que el viraje ese se da justamente porque ustedes eran fuertes en tecnología? Lograron detectar que por ahí ese era su Sí, diferencial. sí, específicamente porque a mí siempre me tocó trabajar me tocó, creo que un poco de entendimiento, un poco de elección, como en industrias de moda, ¿no? Y en esto de la moda de Web3 o de criptomonedas, hay hay una palabra para esto que en este momento no me sale, pero hay como demasiado enamoramiento en el corto plazo de uno de los nichos o de uno de los casos de uso, y toda la gente está full con eso, sí, sí, cripto, sí, sí, NFT, como muy hypeado. Y después pasa como ahora, que baja el mercado y esa gente se termina migrando muchas veces a la tecnología que está como más alta, por ejemplo, inteligencia artificial. Que de hecho, inteligencia artificial tiene algunos huecos o algunos agujeros que con blockchain podrían solucionarse con mucha mayor facilidad, o que la información que te entrega la inteligencia artificial sea mucho más fehaciente. Entonces, desde ese punto de vista, tener este big picture, ¿no?, de la experiencia y al mismo tiempo la innovación, te permite entender el mercado y la tendencia o cómo es más potable el negocio de una manera más ágil. La idea en tecnología siempre es equivocarse rápido para equivocarse barato. Y si todavía estuviésemos quizás insistiendo con un B2C, nos habríamos perdido muchísimo tiempo, muchísimos recursos. El dinero es lo de menos porque es renovable, pero el tiempo no es renovable. Y es como, ok, ¿de dónde lo sacás para, justamente hablábamos antes, seguir manteniéndonos en la industria, y cuando todo mejore,
porque ahora el mercado está medio flojo, recesivo en general, decir, bueno, nos posicionamos o realmente tenemos estos casos de uso validados, ya las personas o las empresas entienden con mucha facilidad cómo lo pueden incorporar. ¿Cuánto tardaron, vos decías recién, equivocarse para rápido y equivocarse barato? ¿Cuánto tardaron en dar este giro y decir, bueno, pará, entendemos que por acá no es, hay mucha competencia, somos fuertes en esto, Sí. desarrollemos esto otro? Nosotros empezamos en junio y en el abril siguiente, es decir, 6, 7, 8 meses, marzo, en un programa de aceleración que participamos, hicimos el pivot. Yo creo que es un poco también parte de encontrarse con los socios y con tu equipo de trabajo. A nosotros nos pasó que nos conocíamos yo me conocía con Alan se conocía con Guido, yo no me conocía con Guido, entonces era como, ok, ¿cómo ensamblamos esto? Que a veces había, no una no comunicación, pero sí como un training de mejorar esa parte más blanda. Ahí me hago un poquito de autobombo y me llevo algunos créditos, que los chicos siempre me lo dicen, por eso también lo menciono, de funcionar, ¿no? Como traductora un poco, ¿no? Y esto más de community builder o de intentar acoplar algunas partes. Como a mí me toca más la parte externa, era como, bueno, ir al mercado, traer insights, hablar, cambiar, abrir también el juego de las posibilidades de hackeo. En muchas empresas de tecnología lo que hay para la venta, por ejemplo, es un ingeniero que se dedica a las ventas, porque entiende perfectamente cómo hace fit la tecnología con ese caso de uso. Sí, conoce el producto. Exacto, entonces era como, bueno, sacar al CTO de atrás del desarrollo y decirle, che, vení que te necesito en una reunión de ventas y hacerle un match ahí o un fit para que justamente seguir potenciando lo que él también hacía, ¿no? Y ahí es mucha confianza, división de roles, entender quién funciona mejor en cada momento, hacernos un seguimiento, cada tanto hacemos lo que yo le llamo como el gift card feedback y encontramos una metodología súper soft para decirnos, che, no me gusta tal cosa, o me gustaría que seas así, sin ese título así tan duro, pero bueno, es como, me gustaría ver más de esto, pienso que podrías mejorar en esto otro, y creo que eso es como base y súper fuerte para hacer este giro y confiar entre nosotros, porque en definitiva, uno de los motivos por los cuales fracasan las startups es porque no hay fit, no hay match entre los co-founders, porque uno va para el norte, otro para el sur, otro para el este. Entonces, cuando de repente se logra un cimiento sólido, es mucho más fácil porque hay confianza y, ok, confío ciegamente en que es por ahí, vamos, probamos, sacamos, ponemos y lo hacemos de manera rápida. Creo que todas las personas que pasaron por acá hicieron hincapié en el equipo. Sí. No solamente el equipo de founders, sino también el equipo, por ahí el tema más cultural, estar todos estrictamente alineados. ¿Cómo arrancaron con eso? ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes hoy en día dentro de CryptoMate? ¿Cómo lo llevan? Eso es tan importante incluso que hay inversores o venture capitals, que es algo que se utiliza muy en la industria de la tecnología, y siempre lo dicen, que deciden invertir en los founders, porque si los founders tienen esta capacidad de resiliencia, es mucho menos probable que sus fondos terminen en un tacho de basura porque justamente actúan rápido. Nosotros tenemos o trabajamos de un modo que somos bastante soft desde el punto de vista de que, ok, estas son tus tareas, esto es lo que vos me tenés que traer en una semana, si lo querés hacer a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, mientras el viernes a las 10, cuando nos juntemos, puedas traer un resultado de eso, va a estar perfecto. Y somos muy abiertos a construir con lo que trae el miembro del equipo. Entonces, de vuelta, como es algo nuevo que se está gestando, tampoco es que está lleno de especialistas para que vengan a traer la posta. Y de hecho, hay muchas veces que nadie tiene la posta en Web3, porque realmente es como, ¿por dónde vamos? Y quizás una persona tiene mucha razón en ese caso de uso y hay otra que va a decir, che, pero dice lo contrario. Y sí, puede ser de repente. Independientemente de la cuestión tecnológica, que esa no se puede corromper con esto de la descentralización y demás. Después hay mucho de finanzas, mucho de mercado, mucho de pensar cómo esa tecnología está aplicada a... Entonces nadie tiene una verdad absoluta. Y nosotros construimos mucho en impulsar nuestra verdad acorde al aprendizaje que va teniendo nuestro equipo. Y cuando vos haces parte al equipo de esas decisiones más importantes, creo que el equipo es algo que lo valora. Y en función de eso, bueno, ir acompañando también en el proceso de cada uno, abrir el aprendizaje, esto de que también haya determinada flexibilidad, porque el talento joven
es mucho más difícil de acaparar si uno le das un espacio donde pueda manejarse libremente y también pueda enfocarse en algunos intereses que son personales. Nosotros, por ejemplo, somos muy cuidadosos de nuestros fines de semana como founders. Intentamos no juntarnos, intentamos decir, bueno, sábado y domingo, al menos que haya algo excepcional para el lunes, no sé, una reunión con un inversor, apagar la computadora, que es un desafío, porque cuando vos fundas algo, es como tu bebé, no puedes dejar de pensar en eso. Y estás todo el tiempo como, ay, bueno, puedo sacar esto, puedo sacar aquello. Y apagar la cabeza está bueno, porque te ayuda a dar como otra perspectiva más de afuera, si no estás como muy enviciado, ¿viste? Como, no sé, si usas siempre el mismo perfume, no te lo lees. Y en definitiva, cuando uno es founder pasa un poco eso. Y en la industria de cripto que encima tiene el hecho de que es 24/7. Sí, sí, por eso yo siempre abstraigo un poco cripto como un caso de uso, pero no como lo único que se puede hacer con la tecnología. Pero sí, la industria cripto es como que estás todo el tiempo, pareciera, corriendo detrás de la zanahoria y te genera un poco esto de FOMO, de fear of missing out, quedarte afuera y como que ves a alguien que hace parecido, no, esto lo hace parecido. Y yo a veces a mí me da, chicos, esto me da FOMO y me dicen, no, tranqui, no pasa nada. Después me calmo, pero tiene mucho de eso la industria, Hubo una definitivamente. transición en la que dijeron para los fines de semana, basta, desconectamos, porque viste, por ahí se piensa que no, si estás de lunes a viernes o por ahí los fines de semana lo tomás de otra manera, no vas a llegar, no vas a alcanzar esos resultados. No. ¿Cómo manejaron ese equilibrio? No, ¿Fue idea tuya, fue idea de Alan, de no, Guido, de quién? creo que lo vamos construyendo. Se fue consensuando. Sí, no, y vamos también generando diferentes dinámicas. Por ejemplo, todos los lunes nos sentamos con lo que llamamos un scorecard, entonces cada uno tiene diferentes touch points que tiene como que, no rendir cuenta, pero sí relevar para ver cómo vamos. Entonces, progreso a mí me cae todo lo que son los decks comerciales, de ventas, para los VCs. Entonces ahí tengo, por ejemplo, no sé, progreso de el deck comercial y le voy poniendo un porcentaje. Y quizás en 3 semanas el porcentaje es el mismo, entonces es como que entre todos decimos, che, doble clic, ¿qué está pasando con esto? Necesito más recursos, no me está saliendo. Porque si no, uno no tiene como el roadmap completo quizás de qué está pasando. Decís, no, mañana lo hago. Y se te pasan los mañana y no lo haces nunca. Y sí me pasó a mí, por ejemplo, a fines del año pasado, que estaba con un burnout terrible, y era como, no, todo el tiempo enojada, y me dijeron los chicos, Pau, tómate vacaciones. Me tomé vacaciones y cuando volví fue, gracias por sugerirme eso. Entonces también estar abiertos a encontrar el feedback, abrazar el feedback del otro y en función de eso, qué herramienta te sirve más. Y vos por ahí desde la parte comercial, imagino que sos la que está más preocupada por ahí por todo lo que es revenue, nuevos clientes, cómo hacemos la estrategia de crecimiento. ¿Cómo te llevas con esa presión o con ese rol? Para Me quienes están en encanta la ese misma rol, posición. me encanta ese rol. La realidad es que en la industria nuestra no es tan divertido o tan dinámico como en otras. Entonces, a veces hago un poco la plancha, tengo que decirlo, hago un poco la plancha, no te voy a mentir. Y ahí es bueno, es el desafío de ir por eso. Es un poco por ahí. A mí me toca mucho la parte como de captación de leads, ¿no? La gente viene, me habla, Pau, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Bla, bla, bla. Entonces ahí definimos, bueno, hasta dónde entro yo y hasta dónde entra el resto del equipo. Y dentro del resto del equipo es, ok, ¿quién hace un seguimiento más de venta? Y cómo incorporamos a los chicos más nuevos de producto o de tecnología también a ese espacio para que aprendan de lo que se necesita o cómo hay que implementar cada uno de esos casos de uso. Y eso es un aprendizaje en sí mismo. Cada empresa tiene su propio proceso de ventas. No hay dos recetas iguales. Eso es como la torta de la abuela. Uno le pone 3 huevos, otro le pone 1, otro le pone leche, otro le pone manteca, otro le pone aceite. Las ventas en las empresas son eso. Y más en tecnología, porque se supone que el valor agregado de cada una va cambiando, si no, no habría 2 aplicaciones muy similares para el mismo uso. Y ahí me parece que el desafío justamente está en cómo se comunica el valor agregado y cuáles de ese valor agregado hace desde la parte de comunicación y de marketing mucho más fit con la persona que está del otro lado. La realidad es que todo el mundo quiere tener el mayor market share del mercado y quizás ser, no sé, la marca de gaseosas más conocida que tiene muchísima más referencia por sobre la otra. Pero en tecnología también lo que tiene de bueno es que vos podés atacar a micro nichos o a micro segmentos y ser muy bueno en eso.
Entonces, a veces, sacando, ¿no?, de CryptoMate, haciendo como un análisis de la industria de tecnología en general, termina viendo plataformas que integran un montón de cosas, como por ejemplo marketing y ventas, que según mi criterio terminan como sesgando un poco la visión que se termina teniendo de qué es lo que está pasando. Es mucho mejor para mí trabajar con herramientas que sean bien segmentadas para cada uno de los objetivos en particulares, porque te van a revelar otra información, que por ahí terminar teniendo una herramienta súper robusta, que en definitiva es como, ¿qué hago con todo esto que tengo acá? Y nunca terminás como de conectarla, porque justamente la complejidad que tiene te saca un poco. Y nosotros en CryptoMate, como también somos más chiquitos y los casos de uso son muy puntuales, todo lo que vamos aprendiendo de los procesos de venta, que es un poco lo que me toca a mí necesariamente, que vos me preguntabas recién, lo que hacemos es bajarlo en un proceso claro y en función de eso entender, bueno, cuando toca este tipo de empresa o este tipo de persona, los pasos son A, B, C y D. Cuando toca este otro, es por otro lado. Y todo nos sirve para generar recursos de ventas y comerciales. Entonces, si vos ves nuestro primer deck y ves el de ahora, yo veo el primer deck y me da vergüenza ajena, pero bueno, también hay un dicho dentro de tecnología, es que si a vos no te da vergüenza la primera versión de las cosas, es porque tardaste mucho en lanzar. Y ese mantra me parece que calza perfecto con esto de que decíamos de cambiar rápido, equivocarse rápido para que sea más barato. Sí, por ahí te quedas mucho en el proceso cuando quizá no tenés todavía la idea validada. Exactamente. Dices, no voy a estar estructurando todo esto. Exacto. Hay compañías o hay founders que lo terminan haciendo. Sí. Hay empresas que lo destinan porque dicen, mirá, el orden interno es muy importante, que es cierto, pero quizás si la idea no está tan validada o todavía el nicho no está definido, Sí. te pasas mucho en esa cocina por querer hacerlo perfecto. Yo tengo una formación muy de procesos por mi educación más formal, entonces enfocarse en el proceso no está mal o está bueno porque te permite crecer después más rápido. Ahora, el problema es cuando salís al mercado con un producto demasiado robusto, que de hecho después te termina como dando miedo en decir, che, esto cuando un founder se pregunta si esto va a funcionar, es porque el producto es demasiado robusto para lo que está queriendo, digamos, insertarse. Porque no está validado, porque quizás todavía se da cuenta de que es tan grande que no tiene la estructura interna para abastecer el problema que está del otro lado y termina como que imponiendo un proceso en vez de que haya surgido de una manera orgánica. Eso me parece como lo más problemático, entre comillas, pero en definitiva son happy problems, porque si te pasa eso, porque te está yendo bien. Pero pasa mucho que se terminan saliendo al mercado con algo demasiado robusto y no tenés la adquisición o la adopción que quizás te gustaría tener. Y el momento de trabajar con otras empresas de CryptoMate, ¿les pasa por ahí que tienen como esta barrera cultural de decir, hago las cosas de determinada manera? Yo sé que blockchain es importante, yo sé que hay nuevas tecnologías, pero hasta que no esté justo haciendo un problema y la competencia lo esté haciendo, bueno, que CryptoMate espere. Sí, súper. Pasa mucho de que me encanta, le doy la oportunidad, pero no ahora. Entonces es como, ok. Eso tiene que ver mucho con el mercado y quizás a nosotros nos pasa más fuerte, pero es una realidad que pasa en muchas industrias. Cualquier empresa que dice, bueno, voy a incorporar una tecnología para mejorar un proceso, en definitiva dice, voy a esperar porque quizás el mercado está demasiado tranquilo. Vamos a una fábrica y, no sé, te dicen, yo quiero poner, no sé, una soldadora nueva por ir a una fábrica más tradicional, que tiene una compu, que tiene tecnología, ¿verdad? Y el dueño de la fábrica, de una pyme, te dice, me encanta, pero voy a esperar. ¿Por qué? Porque cuido la caja, cuido el recurso, necesitaría tener más demanda para realmente poder tener un retorno de esa inversión. Entonces, es un poco el juego del mercado en definitiva. Con esto puede pasar un poco más, porque trata con una cuestión de innovación, y la mayoría de las personas, de founders de otras startups, nosotros trabajamos mucho con startups, porque así también hay mucha sinergia y se crece y se mejora mucho en calidad, terminan entendiendo de que en algún momento lo tienen que incorporar, entonces en este proceso de exploración hay un win-win súper grande. Y después nosotros tenemos como estos dos segmentos, o startups o empresas súper grandes tipo corporaciones que ya tienen en vista el mercado del futuro, que son los jóvenes que hoy tienen entre 12 y 17 años,
que quizás no tienen un gran poder adquisitivo, pero son los que más manipulación de esta tecnología tienen. Ya están insertos en juegos Play to Earn, como por ejemplo lo que es Robux, y ya le piden a sus padres, comprame moneditas para jugar acá adentro, y ahí es donde se empiezan a abrir casos de uso donde estas grandes empresas entienden de que tienen que abastecer a ese mercado de algún modo, y si no empiezan a explorar ahora, cuando esas personas quieran empezar, digamos, a tener estas experiencias más híbridas, ellos van a estar llegando tarde y quizás otra empresa ya lo haya hecho. Entonces hay mucho de visión, ¿no? de cómo cambian las generaciones, esto que nosotros llamamos centennials, millennials, estas generaciones más bisagras. Cuando se sale a ver el producto final, ahí creo que está como muy marcado. Bien. Y yendo más a la gestión de la empresa, en el día a día, en los últimos, si tuvieras que hacer, mirar para atrás y decir, bueno, ¿cómo estábamos hace 5, 6, 7 meses? ¿Notás que la compañía es la misma? ¿Notás que creció, cambió mucho la idea que vos tenías? Ya estando dentro de esta unidad de negocio, ¿no? Crecimos, sin dudas, un montón. ¿Cuántas personas son ahí? Nosotros somos 11. Tuvimos algunos altibajos de más gente, menos gente. Tuvimos un momento en el cual queríamos hacer mucho brand awareness, entonces tuvimos más recursos destinados a marketing y a comunicación y a diseño, y en función de eso también fuimos validando qué nos servía y qué no nos servía. Pero crecimos mucho, especialmente más que en personas, en la calidad con la que nosotros hacemos el delivery de nuestra tecnología. Y eso, mirándolo con el diario del lunes, es una de las razones por las cuales nos permite sobrevivir a esta crisis o esta recesión económica, y que pudimos salir ilesos de muchas de las crisis porque entendimos por dónde está yendo la cuestión. Hace poco pasó esto de Silicon Valley Bank, que quebró, parecía que no iban a poder sacar el dinero, después vinieron y compraron la deuda. Entonces, entendiendo cómo estaba el mercado, porque nosotros tenemos mucho financiero, nosotros no nos tocaba tener dinero ahí, pero estamos como todo el tiempo viendo qué pasa con eso. Y en el producto financiero que nosotros entregamos, que es la parte cripto, tenemos que tener como muy en claro todo lo que es legislación, todo lo que es las autorizaciones, cómo son en cada país, porque no es lo mismo hacer una conversión de pesos argentinos a cripto que de pesos colombianos a cripto, porque cada país tiene justamente sus términos y condiciones. Entonces, entiendo que aprendimos mucho de eso, entonces el delivery es mucho más rápido, y al mismo tiempo es lo que nos dio como el big picture para decir, de acá a 2 años, si nosotros queremos crecer así como estamos, crecemos tranquilos, no nos falta caja, tenemos un equipo que está en constante crecimiento, y para qué apurarnos e inyectar demasiado dinero cuando estamos viendo de que la crisis no termina de pegar un pum para arriba y nos puede perjudicar a nosotros mismos. Hacemos muchos programas de aceleración, que es muy común en la industria de la tecnología, que es igualmente válido para las empresas, me parece, que no están en espacios donde el core tecnológico es tan fuerte, pero que muchas veces hay, ¿no? Esto de rondas de mentoreo, charlas o convenciones, porque te ayudan en esto de la incubación o de la contención, en especial en los momentos más difíciles que decís, esto no me sirve, voy a recortar recursos allá, entonces siempre hablar con un colega, con otra persona, che, ¿cómo andás? Tenemos muchos founders amigos con los cuales quizás nos juntamos cada 15 días y ahí decimos, bueno, ¿en qué andas vos? ¿Te parece que vayamos por allá? ¿Podemos hacer esta estrategia juntos? Algunos son Web3 y otros no. Y ahí vamos de vuelta, ¿no? Como validando, encontrando, intentando consensuar de algún modo un modelo de negocios, y quizás no se lanza en corto plazo, pero el caminito o el modo de implementación ya está hecho. Entonces cuando el cliente diga, bueno, lo quiero enchufar, que es un poco nuestra tecnología, listo, ya sabes que en 3, 4 días y con este determinado proceso lo puedes hacer. Perfecto, pero digamos por ahí que me gusta focalizar en esto de éramos más personas, éramos menos personas, tuvimos buenas, tuvimos malas. ¿No se desmotivaron en todo ese camino? La comunidad, la contención fue clave, estaban convencidos de la idea. Sí. Mis socios capaz que no tanto, porque tienen, son un poco más grandes que yo tengo 30. Pero a mí me pasa una vez que me levanté y le dije a uno de mis socios, la verdad
que estoy desmotivada. Y mi socio me respondió, y bueno, así es la vida emprendedora. Sí, tenés razón, pero bueno, yo esperaba ahí como un abrazo virtual, como un poco más de contención. Es uno de los challenges a superar todo el tiempo. Ahí vale mucho la formación que uno tiene en otros aspectos. Por ejemplo, leer, la calidad de vida, ¿no? Leer, hacer deporte, mantener vínculos por fuera de lo que es tu entorno laboral, que es una complejidad cuando trabajas en tecnología, porque te gusta estar hablando todo el tiempo, o cuando emprendés, o cuando te gustan los negocios, porque te gusta hablar todo el tiempo con gente de, no, viste lo que pasó por acá, por allá, che, qué bueno, juntémonos a tomar un café, y de repente sí estuve todo el día hablando de cosas súper técnicas, y a mí me pasa con mi grupo de amigas, que si yo le quiero hablar de qué hacemos en CryptoMate, ni idea, no sé, tienen una formación también técnica quizás, pero van para otro lado porque trabajan más en la industria tradicional de manufactura. Y es como, esa separación de no poder bajar, es como, me encanta, porque es como que me abstraigo totalmente, ni idea, no hablo de trabajo, capaz que hablamos del trabajo de las otras personas, pero yo no puedo hablar del mío, entonces es como, wow, qué bueno eso en definitiva. Y ahí es como que esto de balancear la vida ayuda, ¿no? En este camino de desmotivación, porque también te das cuenta de que tu mesa se sostiene por varias cosas. Si no, si se sostiene solo por el trabajo, el día que te va mal es como que se te viene el mundo abajo. Entonces, bueno, hay que, en ese sentido, ponerse objetivos claros en todos los perfiles que uno tiene. Está bueno, pero creo que no es tan fácil como No, no es decimos. fácil, no es fácil. A No es muchos, fácil. muchos decían por ahí qué difícil que es balancear el día a día de la empresa con, bueno, no sé, temas como por ahí uno se despierta pensando, che, que es pensando en ideas que no fueron, en proyectos que se cayeron. Vos por ahí lo tenés más interiorizado y lo decís como si no fuera Sí, nada. No, es una sábado y domingo práctica. desconectamos. Es cultural, lo vienen haciendo hace un tiempo también, Sí. pero está bueno remarcarlo. Es una práctica. Hay un libro que es reconocido, es tan conocido que la gente dice, sí, sí, lo conozco y no lo lee, pero yo hasta digo, reléelo con tu yo de hoy, que es el monje que vendió su Ferrari, que es en los negocios es muy enfocado en esto de que uno tiene que saber controlar su mente para dominar su vida. Porque si no, los pensamientos terminan siendo los dueños de tu vida y no vos dueño de tus pensamientos, que es donde justamente los tenés que saber direccionar para lograr los objetivos que querés. Y tiene que ver un poco con eso, con decir, bueno, me pongo diferentes objetivos y trabajo todos los días y practico la voluntad para poder direccionarlo y poder lograrlo. Y a veces los objetivos, que son aparte del trabajo, te ayudan a verlo con otra óptica, ¿no? Vos decís, bueno, quiero correr una maratón. Pero no puedes salir mañana a correr 42 kilómetros. Porque te vas a partir en 1000 pedazos. Y eso de tener que salir, ok, salgo 3 veces por semana, empiezo con media hora, cambio el ritmo, tengo otras estrategias, me sumo a un grupo, no me gusta, cambio, entreno solo, voy con un personal trainer, que es lo que pasa en la vida, pero materializado en una cosa súper tangible que te saca tu zona de confort, te genera quizás un hábito de tener un punto de vista que después lo podés ver como mucho más fácil en esto de los negocios o de emprender y decís, ah, me lo tomo con esta perspectiva y me siento mucho mejor que por ahí vivir con ansiedad o como no, debería haber hecho esto, etcétera. Que aparte el tiempo ya no rinde, uno se pone en la agenda 35.000 cosas y de repente decís, che, pero no hice ni un cuarto y estoy de vuelta acá sin poder darle prioridad. Entonces ese entrenamiento me parece que es fundamental. Me decían hace unas semanas manejo infantil del tiempo, ¿viste? Uno se pone por ahí una reunión atrás de otra o un montón de objetivos pensando en que No, cuando por ahí vos decís esto de quiero salir a correr la maratón y lo tenés de acá a un año de objetivo porque por ahí sos mucho más realista, en el medio fuiste en gimnasio, dejaste, arrancaste con un personal, como decías vos, tenés un montón de altibajos que por ahí a nivel profesional uno no se los permite. exactamente. O en la empresa dice, no, de acá a 2 semanas tenemos que conseguir tal o cual cliente o tal o cual ronda, en su caso, de Sí. inversión y decís, pero mirá lo lejos que estamos. Total. No, por eso también, por ejemplo, documentarlo a veces te lleva con el diario del lunes a decir, para yo llegar hasta acá, tuve que pasar por probar 4 gimnasios y que ninguno me gustara. Traigo este ejemplo porque es como el más real. Que a veces la gente dice, sí, tendría que empezar a hacer actividad física. Y a veces es el gimnasio, el horario, la zona, la actividad, el profesor. Hay muchas variables que tienen que ver con esa actividad puntual. Lo mismo pasa en el trabajo, en el emprendimiento, en la empresa. Pero claro, vos estás
tan metido ahí una call tras otra que no tenés tiempo de hacer este big picture y este pass of mind y decir, me tomo un respiro y salgo de esta metodología que a veces podría haber sido un mail. De repente a mí me pasa, son las 4 de la tarde y dije, estuve todo el día sentada y no hice nada ejecutivo porque estuve de reunión en reunión. Y eso también te mata un poco quizás como el delivery de lo que tenés que hacer. Pero bueno, hay que balancearlo. Y en esta vorágine por ahí de cumplir objetivos o estar tanto en la diaria, que muchas veces pasa en las startups, pero también en empresas más tradicionales. En todas. Que obvio, va subiendo la escala y por ahí vos decís, estoy igual de colapsado que hace 6 meses. Por ahí la cantidad de clientes es en el doble, la facturación es el doble, la empresa tiene otra escala, pero por ahí sumaste 5 personas que hacían exactamente las mismas cosas que hacías antes. Pero seguís teniendo la misma cantidad de calls por día, la misma cantidad de temas abiertos por día. Digo, en toda esa vorágine, ¿qué espacio tiene por ahí la reunión más de estrategia, de delimitar los objetivos o las ideas que se vienen a futuro? ¿Cómo va a crecer la industria? ¿Se da en ese hueco, se da en ese espacio? ¿Te lo das vos personalmente? Es súper necesario darlo. También es súper necesario aprender a delegar. A los que somos dueños, fundadores, una de las mayores frustraciones es cuando vos dejas de vender, porque las ventas no son lo mismo y no crecen al mismo ritmo o no van que cuando lo toma otra persona, porque no conoce la industria, porque es nuevo, porque a veces los incentivos no están alineados a que realmente lleve adelante ese proceso. Y ese me parece como donde más tenemos que aprender, ¿no? En el aprender a delegar, generar confianza, generar un proceso que tengamos visibilidad para entender en qué cosas por ahí se está fallando y qué podemos mejorar, y dividir entre lo urgente y lo importante, porque hay cosas que son urgentes en el corto plazo, pero hay cosas que no, y las cosas que no son urgentes en el corto plazo te terminan llenando la agenda de estas meetings o de estas quick calls que de repente decís, che, pero de esto no saqué nada puntual, no saqué ni un contacto, no avancé nada, hace un mes que estoy con este tema recurrente que no puedo solucionar. En cambio, si te fijas en lo importante, quizás había algo de fondo que no te estaba permitiendo eso. Entonces ahí los equipos de liderazgo son como los claves para marcar ese rumbo y dar espacio y disponibilidad para que eso suceda. Por último te quería preguntar, ¿alguien a quien te gustaría invitar, a alguien de quien te gustaría escuchar la historia de cómo arrancó la empresa, cómo arrancó su emprendimiento, cómo vive la industria? Uy, qué difícil. Si algo me gusta de venir a estos espacios es conocer más personas, más founders, más dueños de empresas que a veces no son de tecnología. De hecho, estuve ahí revisando el podcast antes de venir y dije, ay, qué interesante, hay mucha gente que ya vino y que no conozco. Entonces eso está buenísimo. La verdad es que no se me ocurre en este momento alguien así con nombre y apellido, pero sí me gustaría como incluir en las próximas, o que incluyas en los próximos episodios, qué piensan de la industria Web3, de la tecnología blockchain, de la parte de criptomonedas. Perfiles por ahí de la industria más tradicional. Sí, súper, porque quizás es como la oportunidad para que te digan ni idea y se tengan que hacer esa pregunta, o para que traigan otro punto de vista. Y ahí también hay como, bueno, una oportunidad de seguir innovando y seguir mejorando cualquier tipo de modelo de negocio de acá a una determinada cantidad de tiempo. Perfecto. Así que te la dejo de tarea. De acá en adelante te voy a escuchar y te decir, no preguntaste, o sí preguntaste. Y después le pasamos el deck. Obvio. Sí, hacemos una meeting entre los tres y generamos un win-win, qué tranquilo. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Paula? Creo que no. Si necesitan algo de nuestra parte, siempre a disposición. Yo tengo todas mis redes sociales abiertas, así que me pueden encontrar LinkedIn, Twitter, Instagram, me pueden escribir. Así que lo que necesiten, acá estamos. Genial. Muchas gracias. Gracias.